Ministerio Público está haciendo varias investigaciones. Hay varias carpetas de investigación. Una de las carpetas que tiene el PETCA, que es el órgano de persecución de la corrupción administrativa en nuestro país y que ha tenido los casos más relevantes que todo el mundo conoce, es el concerniente al señor Donald Guerrero. Se sabía que Donald Guerrero, que había sido ministro de Hacienda y en cierto modo había tenido un perfil bajo, no era una persona que estaba hablando todos los días en los medios, habituado, y usted lo ve así tranquilo. Bajo perfil. Pero dicen que juega duro. Entonces, Donald Guerrero, ustedes ven esa imagen que está ahí, eso es cuando fue interrogado el año pasado. Una de las veces. Una de las veces que fue interrogado por el Ministerio Público. Él ha dado ya 7 viajes a la Procuraduría. Donde ha sido interrogado sobre este caso, no ha trascendido exactamente hasta hoy, hasta ahora. Los términos de la investigación, exactamente, pero ya sí han salido algunos detalles. Y también, Germán, por la declaración jurada de bienes de Donald Guerrero, hablamos de unos 700 millones de pesos. Era el más rico de todos. Millones de Entonces, comenzó un proceso de investigación del señor Donald Guerrero. Digamos que ese proceso se encuentra en una fase, que es una fase secreta de la investigación, en el sentido de que ahí hay muchos nombres, por ejemplo, y al final del día, cuando se compruebe todos los datos, porque lo que pide el Ministerio Público es a una jueza que ordene a las entidades bancarias y a las entidades de intermediación financiera que ofrezcan la información respecto a los movimientos económicos de estas personas. Es una solicitud que había hecho Wilson Camacho. Sí, como director del PETCA. Ajá. Y la jueza Kenya Romero Severino le ha autorizado a que sí que ofrezcan esas informaciones. Entonces, ese es un documento donde una magistrada que recibe una solicitud, en este caso del PETCA, da la luz verde para que esos documentos sean obtenidos de manera lícita y las empresas o las instituciones bancarias den la información que se requiere. Es muy difícil pensar que un fiscal, sobre todo en los niveles en que estamos hablando, hace una solicitud de este tipo y un juez se lo niega, para comenzar. El juez ordena que la empresa, las entidades financieras, otorguen la información que ese Ministerio Público está requiriendo. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? El caso de Donald Guerrero es uno de los casos más relevantes y uno puede comprenderlo con leer ese dispositivo, que es, digamos, que solo una parte, porque ahí están los argumentos que la PETCA le da a la jueza para justificar su solicitud. Entonces, ahí está limitado el nivel de información de un órgano que sabemos que está habituado a hacer expedientes amplios, tan voluminosos como el de Medusa, de 12.000 y pico de páginas. Tan voluminoso como el Pulpo, el Coral, o sea, todos estos procesos, nosotros estamos habituados ya a ver que hay suficiente, casi muchas veces hasta de más informaciones. Por lo tanto, ahí hay una información. Un resumen ejecutivo. Sin embargo, muy importante y muy relevante. Entonces, el asunto es, cuando el Ministerio Público, que ya lleva más de 12 meses investigando al señor Donald Guerrero, hace la solicitud a la jueza, no está haciendo un acto público, está haciendo un acto de solicitar al Poder Judicial autorización para que las entidades financieras respondan a esa solicitud. Entonces, ¿a quién conviene que un documento de esa naturaleza se filtre? Evidentemente al Ministerio Público no será, y a la jueza tampoco. Aquí se ha filtrado un documento, es importante señalar la condición de documento filtrado. Es decir, ese es un documento que hace una serie de aseveraciones que están en proceso de investigación, que nos ofrecen una perspectiva clara, una idea de por dónde va la investigación, pero del mismo modo ese documento puesto en las manos de las personas que están siendo investigadas les alerta de lo que tiene, les alerta del proceso y le da nociones, una idea que puede ser incluso un obstáculo para las diligencias posteriores que se hagan. Según la legislación dominicana, esta fase debería ser secreta, es decir, no es una fase donde el Ministerio Público ha notificado a las partes. Personas que están siendo investigadas no han recibido una notificación diciéndole, mira, yo sé que tú cogiste un dinero y te estamos investigando. Te lucraste, te estamos investigando. La gente sabe que le están investigando porque la llaman y le dicen, ven acá, ¿qué fue lo que pasó con tal proceso? Y de una vez salen de ahí nerviosos, sobre todo el que va al PETCA sale sudando.
porque ya sabe de los otros casos, y sí, sudando, y si tiene casos, el que tiene hecha, dice el refrán, que tiene hecha, tiene sospecha. Entonces, claro, dice, ¿qué tendrá? ¿Cómo será? ¿En qué voy a estar involucrado? Entonces, esta no es una información que tenían las partes, es decir, esas personas contra quienes el Ministerio Público todavía no ha presentado una imputación. Esa solicitud, extrañamente es una solicitud o más bien, ese dispositivo, porque una cosa es la solicitud y otra cosa es el dispositivo de orden de la jueza, tiene toda una sobreabundancia de información, que pienso que los actores públicos de este país y los congresistas y la gente especializada en materia legal y sobre todo en persecución de la corrupción administrativa tendrán que sentarse en un momento sobre las herramientas y los mecanismos de un combate eficaz contra la corrupción para que no prevalezca la impunidad. Porque un banco no necesita saber todo lo que está ahí. Un banco, ¿qué necesita un banco para dar la documentación que se le está pidiendo del señor Donald Guerrero? Que el juez se lo ordene. ¿Una autorización? Una autorización, porque el banco a fin de cuentas no va a juzgar, no va a ir, el banco no tiene que hacerse una opinión edificada de si los elementos que están ahí son suficientes para ellos dar la información. El banco no puede abstenerse. O sea, si el banco tuviese o la cooperativa, porque también están las cooperativas, tuviese algún rol, alguna función de debate frente a la orden de un juez, se puede entender que necesita toda esa información. Esa es una información sobreabundante de un proceso que recibe una entidad financiera. Y la condición de sobreabundancia yo creo que puedo advertirla y ustedes también pueden advertirla. En los casos de gente que tiene poder y tiene dinero, todo es sobreabundante para decir, mira, es como, tú sabes, es por esto. Cuidado, mira, esta orden es por esto. Este banco te quita da la información tuya y es por esto. Se supone que esa gente ni siquiera debió enterarse, Eso es un procedimiento cotidiano, es un procedimiento rutinario en la justicia, pedir a un juez que autorice que le ofrezca la información a un banco, pedir a un juez que autorice que la telefónica intervenga. Imagínense ustedes que el PETCA manda una lista de teléfonos a intervenir ante un juez. Le dice, magistrado, le estamos solicitando esto porque fulano de tal, Juancito no sé cuánto, hizo tal acto y cometió esto y esto. Y que ese documento se filtra, ¿qué va a pasar? Que la persona deja de hablar como estaba hablando, porque esa intervención en el momento mismo no se supone que en el proceso de investigación, ahí la gente lo tiene más claro, lo tenemos más claro porque se trata del teléfono de esa persona. Pero en este caso, también la información financiera. Hay un requerimiento que se supone secreto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se conoció esto? ¿Y cuál es el objetivo entonces? Sí, hay muchos objetivos posibles. Uno de los objetivos, porque aquí en este tipo de casos generalmente se piensa malicia cierta, porque hay muchos intereses involucrados, pero puede ser incluso gente porque menciona gente de poder. Menciona gente de poder y saltó por un lado y eso es una chispa que se extiende, que es incontrolable. Eso fue filtrado y corresponde al Poder Judicial de la República Dominicana y al Ministerio Público hacer una investigación, que no es imposible, de cómo se filtró este documento de forma masiva por WhatsApp y por todas las vías. Hay mecanismos claros para determinar quiénes filtraron o quién filtró este documento. Es un documento que es imposible el resguardo y por eso estoy diciendo de lo que la jueza pone. Cuando un documento de esa naturaleza, usted manda un documento sobre María López, sobre Juancito Pérez, sobre Pancracio y no sé cuánto, a un banco y no hay problema, porque ellos están llenos de información todos los días de infelices, pero cuando usted habla de un exministro de Hacienda, de abogados de alto perfil, de gente que tiene poder económico, pasa lo que hemos visto, que están en los periódicos antes de tener un proceso. Este es un proceso delicado, porque todo lo que tiene que ver con el poder es un proceso delicado. Es gente que está fuera del poder, pero conservaron mucho poder, poder político, poder de influencia, poder económico, poder en los medios, poder de bocina, poder campaña, poder de todo. Entonces son procesos delicados, por lo tanto, sería oportuno
que el Ministerio Público y el Poder Judicial determinen de forma fehaciente qué fue lo que ocurrió. Y si hay que definir, porque en este país no existe el secreto sumario. El secreto sumario, que es la veda que se pone sobre ciertas diligencias y es un secreto administrado por el juez. Por ejemplo, en España existe el secreto sumario. Por lo tanto, vamos a ver muchas veces en la televisión española, lo que sigue en noticias, que dice: el juez ha ordenado no sé qué, que patatín, no ha ofrecido datos porque esto está bajo secreto sumario. Eso es normal en todas las informaciones que salen. Están bajo la veda del secreto sumario. Eso es algo que aquí no existe como tal. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió? Ahora estamos frente a un caso grande y un caso grave. Yo miraba esta mañana un video, le comentaba tanto a Indira como a Germán, un video de 3 minutos aproximadamente que subió en la mañana de hoy o en la tarde de ayer el Ministerio Público de Perú, donde la titular de lo que sería el PETCA, es decir, la homóloga de Wilson Camacho, decía lo siguiente. Dice: nosotros estamos persiguiendo casos de delincuencia organizada de alto perfil y casos de delincuencia que vinculan a actores estatales que están presentes o que ya se fueron. Las circunstancias que encontramos en común en todos estos expedientes es que para investigar la corrupción administrativa siempre vamos a encontrar obstáculos, decía. Encontramos muchos obstáculos. Ella está haciendo una queja y dice: nosotros creemos que un consejo de gobierno, en este caso de Perú, que nos lleva años luces a nosotros persiguiendo la corrupción administrativa, nosotros estamos empezando ahora, hasta ayer aquí todo era impune, Perú no, Perú verificó los Vladivideos, Perú sacó, tiene presidentes investigados, Perú tiene varios presidentes perseguidos, judicializados y presos. O sea, ese país ha tenido una postura que sobre todo hizo su marca más fuerte a partir de Fujimori. Entonces, aún así, oiga lo que dice la encargada de persecución del Ministerio Público, que están encontrando obstáculos y que hay instituciones públicas que se niegan a dar la información, que por lo tanto ellos piensan que la colaboración frente a la corrupción es una tarea de todos, no es excluyente, es de todo, es de todas las instancias. Y es importante que eso se sepa. Este es un caso que ustedes han visto que se empezó a gritar antes de recibir el golpe. Sí, y yo quiero resaltar eso que tú dices. Ahora la gente entiende o comienza a comprender, porque apenas estamos en la punta del iceberg o del témpano, ¿verdad? Todos sabemos que solo se ve la 50ª parte, es decir, usted divide un triángulo en 50 y una parte de eso, de esas 50 es lo que usted ve. Todo el grueso, lo fuerte está debajo. Ya comienza a verse o comienza a flotar parte de ese iceberg. ¿Qué dice este documento que ha salido que se ha filtrado? Que el señor Donald Guerrero creó una estructura gubernamental, atiéndase eso, una estructura gubernamental con la participación de funcionarios públicos como Emilio César Rivas. ¿Sabe quién es ese, Edith? Ese era el que dirigía el movimiento MODA, un partido aliado del PLD, fallecido el pobre. Era director de Bienes Nacionales. Claudio Silver Peña, director de la Dirección Nacional de Catastro. Luis Miguel Pichirilo Macabe y Domingo Enríquez Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar. Es decir, todas las instituciones, hay más, pero me quedo en esta, todas las instituciones que tenían que ver con terreno, con tierra del Estado, este señor lo armó todo, según este documento, y procedió a lo siguiente. Se emitía una especie de deuda pública, de expropiación, un documento para expropiar a esa persona porque eran terrenos que estaban en área protegida, por X o por Y. Entonces, se llegaba a un acuerdo con esa persona, se le daba una boronita, pero este grupo de funcionarios, encabezado por Donald Guerrero, entonces ministro de Hacienda, se quedaba con la botija, se quedaba con la paca, como dicen. Con la paca. Con la paca, como dicen los tigres del barrio. Se quedaban con todo. ¿Y cómo se da el Ministerio Público? ¿Qué llama la atención? Bueno, pues que entre enero y julio, exactamente, del 2020, se erogaron millones y millones. Y bueno, faltando poco para que se acabe el año, con presupuesto ya hecho, en ejecución, en 2020, las autoridades aparentemente no tuvieron tiempo, como que no pudieron dar con el asunto.
Pero al llegar el 21, entonces a la Contraloría y a las demás entidades de control del Estado les llama la atención por qué tantas erogaciones, mira, y todos estos miles de millones de pesos, y todos estos cuartos, ¿cómo es? Y a la misma gente, y las mismas empresas, algunas de ellas de carpeta, que se creaban para cobrar el dinero. Mira, este es representando a fulano de tal, y hay familias completas ahí que uno hasta se asombra de lo que está pasando. Ahí hay terreno en Higüey, en áreas importantes, áreas protegidas del Parque Cotubanamá. Ahí hay terrenos en Cotuí, ahí hay terrenos cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces se expropiaba, se pagaba de manera fraudulenta según este documento, y ahí hay abogados importantes como un señor llamado Ángel Locuar, que ha estado haciendo una especie de mediatur. De mediatur, ¿verdad? Está brincando más que un chivo Ángel Locuar. Y uno dice, ¿y por qué Ángel Locuar se está moviendo tanto? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, porque se menciona a él y a su hijo, que tiene el mismo nombre, como parte de esta estructura que encabezaba Donald Guerrero Ortiz. Germán, Ajá. Aprovecho y te interrumpo, ahora que mencionas... Usted puede, madame. Ahora que mencionas el tema de las empresas de carpeta, estas eran empresas que básicamente se creaban al momento para realizar este tipo de negociaciones. Por ejemplo, tenemos a BXT Dominicana, que fue incorporada el 8 de enero de 2020. A esta empresa se le benefició con 4.472 millones de pesos. Mi madre. También está Redux Consulting, que fue también incorporada en el 2020. Se le entregó un 906 millones de pesos. Y páralo ahí, ¿qué empresa, Indira, qué empresa, y a la gente que reflexione, no más esto, qué empresa se crea o recién creada se le da tanto cuarto? No. Porque eso es demasiado dinero. Sí. Está también, por ejemplo, el señor Alejandro Antonio Constanzo Sosa, se le entregaron unos 376 millones de pesos. Hay empresas también que están en otros expedientes, como el del caso Medusa, y hablamos de la empresa Serviamed Dominicana, una empresa que en el caso Medusa se le dice que se le entregaron unos 84 millones y pico de miles de pesos. Ahí está también personal, en esa empresa tienen que ver personalidades como María Isabel Terán de Bonetti y demás, y esta empresa también, además del caso Medusa, ese caso de las 12,000 y pico de páginas, también se ve involucrada en el tema de este caso que todavía no tiene nombre. Y también algo que yo estaba pensando, Germán y Edith, es que esta situación de comprobar el Ministerio Público y el Poder Judicial, que fue exactamente así como adelanta este documento, fue en plena pandemia. Hablamos de que esto fue entre enero y julio de 2020, que se expropiaron de este dinero, de estos terrenos, y fue en plena pandemia, cuando ustedes en sus casas, cuando yo también en mi casa, no sabíamos en qué iba a parar el país, habían problemas con los hospitales, porque no había tal vez para atender a las personas que iban allá, mucha gente que fue retirada del trabajo, suspendida del trabajo, que estábamos en medio de esa incertidumbre. Entonces, esto que alega el Ministerio Público fue en el tema de la pandemia. Y también, muy importante. antes de final, sí, claro, porque hablamos de que, incluso estaba viendo unos comentarios que hizo el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, donde él hablaba del tema de los subsidios, de las comunidades vulnerables. Esa fue una declaración que él hizo, y entonces estamos pensando que mientras él hablaba de eso, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, en sus instituciones, en su institución y en otras instituciones del Estado, había una cogioca, básicamente. Ahí estaban cogiendo a dos manos. ¿Tú jugabas jazz? También, ¿Tú jugabas jazz, no, yo nunca jugué, nunca pues pude. mira, hay una jugada que se hace al final, mi hermana Exacto. Mari, y hay una jugada que se hace al final tirando el jazz, o las piececitas y la bolita para arriba. Y ya al final, con toda 1, y después 2, 3. Al final, perdón, hay una jugada que se llama recogida para Foni 1. Así estaban esta gente. Y también, antes de pasar con Edith y contigo, Germán, recordar, Edith apuntaba algo muy importante. Esto es una parte, y tú también lo decías, es una parte de este tema que involucra a Donald Guerrero, porque también está el tema de las bancas de apuestas, que se ha comentado, que tiene que ver con este caso, y por igual hay que recordar que Donald Guerrero era el coordinador del sector externo de Gonzalo Castillo, el entonces candidato presidencial. Qué casualidad. Y se habla también de un monto de 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico, que también está involucrado en este caso de Donald Guerrero y demás
compartes. Bueno, en este documento que se ha filtrado involucra 209 personas físicas y jurídicas. Es un expediente que será voluminoso. Habrá que ver si al final del día, cuando el Ministerio Público reciba las informaciones financieras y todos los datos que está recibiendo, todos serán imputados, pero ya da luces y señala claramente de que aquí hubo una situación de irregularidad. Al menos el momento era totalmente inoportuno. Estamos hablando de que, tal como indica Indira, el día 1 de marzo, el presidente de la República declara el estado de emergencia, o sea, estábamos en plena pandemia. Y según los datos que están contenidos en este documento, desde enero hasta el mes de julio, esta operación sacó del Estado Dominicano la suma de 17,000 millones de pesos. Si usted se pone a pensarlo en buena lógica, usted dice, bueno, pero en momentos en que están cerrando los hospitales, están cerrando los supermercados, casi que era con turnos que había que ir, que cerraron las escuelas, que cerraron los hoteles, que el turismo se cayó, que todo el mundo está en incertidumbre, es el momento en el que el Estado Dominicano va a hacer una zafra pagando dinero por supuestas expropiaciones de terreno. ¿Es ese momento? Bueno, evidentemente todo esto parece estar vinculado a una operación sincronizada que buscaba sacar dinero del Estado Dominicano. También recordar que en febrero de 2020 estaba un grupo de personas en la Plaza de la Bandera reclamando derechos, reclamando transparencia, y durante ese febrero de 2020, cuando estaba ese grupo de personas que fueron, muchos jóvenes, personas de todas las edades, que fueron a protestar ahí en la Plaza de la Bandera, esta situación, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, se estaba dando en las instituciones del gobierno. Estamos hablando de un proceso durante el cual se reconocía una determinada deuda pública, y dicen ellos, esto es una deuda pública, se hacían libramientos o se hacían acuerdos transaccionales que al final lo que perseguían era sacar recursos del Estado Dominicano. Algunas de las empresas que recibieron estos libramientos fueron creadas básicamente para esas operaciones. Eso es lo que está señalando el Ministerio Público en los argumentos que presentó frente a la jueza, y que lo presenta, repito, para que la jueza ordene a las entidades bancarias, a las entidades financieras, que den los movimientos, la relación de movimiento de las cuentas de estas personas que están siendo requeridas. Estamos frente a un caso en términos económicos relevante. Estamos frente a uno de los casos más importantes, ya lo decía Herman. Sumados todos en términos económicos, esto es el verdadero desfalco, sería una cosa trascendente. Siempre nos habían dicho, y lo habíamos comentado, que el caso de Donald Guerrero se estimaba como uno de los casos más relevantes, pero también les he dicho que una persona con una notable influencia en la vida política y económica de este país me dijo alguna vez que si aquí el Ministerio Público y el Poder Judicial eran capaces de llevar a judicializar el caso del señor Guerrero, habrían demostrado que no tendrían los límites propios que han caracterizado la vida democrática nuestra. Debo decir que incluso los investigadores han vivido momentos muy especiales, y que esos obstáculos son notables. Que lo que ha pasado con este expediente es notable, apenas comienzan a salir, y ustedes veían antes los cuestionamientos a lo que usted no entendía, porque decían, bueno, estamos cuestionando lo de las expropiaciones, pero usted no entendía exactamente qué era lo que pasaba porque no tenía la información. Este documento se lo plantea más claro, este documento también explica por qué gritaban los que gritaban, o sea, uno puede entender un poco más a partir de entonces. Pero estamos hablando de un caso que involucra miles y miles de millones, que apenas está en ciernes, apenas está comenzando. Edith, vamos a ver qué pasa. Edith, 183 personas y 26 empresas, Sí. para un total de 209. Correcto. Mira, dice, voy a leer un fragmento, dice, en este punto se puede establecer que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 1007 de control interno de la Contraloría General de la República. Los suplidores del Estado, que son gente sin mucha conexión, gente empresarios, pero no necesariamente vinculados a algo malo, saben cuánta brega por la burocracia que hay en el Estado Dominicano, cuánta brega da que te liberen un cheque, que te liberen lo un vemos pago. en Hay alimentos, gente que quiebra, señores, esperando que le paguen. Es que eso fue una feria, tuve la feria de empleos, eso fue una feria de pagos, o sea, lo que se dio durante esos 6 meses fue una feria de pagos que tienen unas características similares, no es que apareció de uno y otro. Por cierto, que la empresa que recibía el dinero
de esa empresa que vinieron los campesinos, que está en el caso Medusa, Ujú. que el titular figura como testigo, pero que era unas tierras. Santiago Moquete. Ajá, esa empresa también figura entre las beneficiarias ahí, que recibió el pago y como quiera casualmente. seguían ahí. Entonces, debo decir que los investigadores, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de la República, que es la que ha hecho, digamos, una labor fundamental al inicio, el equipo especializado de la Contraloría General de la República, según los datos que tengo, sus cuentas de nómina, incluso por esta investigación, llegaron a ser, ¿cómo se dice?, congelados. Sus Congelados, cuentas. sí. Este es un proceso que ya tiene detrás otros varios procesos. Por ejemplo, que se congelara, que se descongelaran las cuentas, todo ese proceso, que eran informaciones que no estaban saliendo, pero que hay un gran activismo de investigación en torno a este expediente. Me llama la atención un nombre aquí, yo no sé si los más viejitos, los que tienen un poco de cana como yo, recordarán este nombre, Ramón Emilio Jiménez. Él es Ramón Emilio Jiménez Colli. ¿Será hijo? Debe ser el hijo de Ramón Emilio Jiménez, que fue secretario de las Fuerzas Armadas en los tiempos de Balaguer, y cuando mataron a Camaño, ese señor era uno de los jerarcas militares junto con Pérez y Pérez y Buchan Javier. Qué casualidad. Lo mencionan varias veces a él, incluso que él presionaba a algunas personas que se le debía dinero o que se le iba a expropiar un terreno o que era parte del asunto. Entonces decía, mira, te tengo tanto, te deben 1.300 millones, te vamos a dar, tienes que entregarme a mí 600 y tantos millones. Entonces se lo entregaban a través de un empleado a ellos. Bueno, esta es una locura, como decimos, una investigación que está en curso. Evidentemente faltan muchísimos elementos, pero sí, en cada caso de corrupción o de investigación de corrupción está claro que la corrupción como mecanismo tiene un partido que se llama dinero. Ese Sí. partido no tiene color. La gente que se afianza para procurar dinero del Estado es gente que puede ser de un partido o de otro, son hermanos, y ahí participan muchos actores. Y es importante estar vigilante. Esta sociedad caminó en las calles pidiendo el fin de la impunidad. Lo más relevante que está viviendo República Dominicana en los últimos años es poder decir que este país se encamina a un proceso donde aquellos que dilapiden, desvíen, porque le llamaban desvío al robo, desvíen recursos o lo que fuera, vayan a los tribunales de la República. Esto no tiene precedentes. Escuchar nombres, ver expedientes fundamentados de la forma en la que ustedes están mirando que está fundamentado, filtrado o no, como ocurrió en este caso, que entiendo es un proceso de investigar quién lo daba por adelantado, por supuesto, pero los términos tienen una importancia vital. Porque cuando usted se da cuenta de lo que ahí ocurre, usted se explica por qué este país sigue teniendo pobreza. Nosotros somos un país que crece, todos los años nos están diciendo que crece económicamente, ¿sí? Un país que mueve riquezas. Cuando usted ve eso, usted piensa en los subsidios que había que darle a los empleados porque estaban botando lo de los hoteles, porque se estaba cerrando. Mientras tanto, miles de millones, que no hay forma. Vamos a suponer que todo fue limpio. Supóngalo por un momento. Y el gobierno dijo que tenía una prioridad con pagar deudas que supuestamente tenía. Piénselo. O sea, ahí comienza la primera falla. Yo quiero... Tenemos que ir a la pausa, pero sí, te pero dejo. antes, dame 30 segundos, por favor. A usted, amigo, que ve el día, piense ahora y recuerde aquella frase. Estaremos gobernando hasta el 2044, dijo Leonel. Danilo dijo, gano como quiera. Ahora uno entiende cómo era la jugada, cómo era que querían seguir, eternizarse en el poder, cuando tenían a los generales robando y con miles de millones de pesos manejando, según lo que dice el Ministerio Público, eso no lo digo yo. Cuando tenemos al hermano del presidente metido como un pulpo en todas las instituciones del Estado, según el Ministerio Público, que no lo digo yo, y un ministro de Hacienda con una estructura capaz de manejar miles de millones de pesos del Estado. Vamos a la pausa.